Bien, seguimos con sistema excretor urinario, también llamado, y sistema linfático. El sistema excretor es un conjunto de órganos encargados de la producción, almacenamiento y expulsión de la orina. La función: filtrar el plasma sanguíneo. A través de la orina se eliminan los desechos nitrogenados del organismo, la urea, creatinina, ácido úrico y otras sustancias tóxicas. Los órganos que componen este sistema son los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Los riñones producen la orina y también intervienen en el proceso de osmorregulación. Es decir, que se mide el agua, el sodio, el potasio y el fósforo. Hay dos caminos. O hay reabsorción tubular a circulación, eso quiere decir que quizás no hay lo suficiente en circulación, entonces pasa nuevamente a reabsorberse. Y si no, el otro camino es que ingresa a aparato excretor y elimina orina, ¿sí? Cuando hay suficiente de estos elementos en sangre, en circulación, pasan directamente a excretarse por la orina. El agua es muy importante para mantener en equilibrio, ¿sí? Hay que mantenerla en equilibrio el agua. Al tomar mucha agua se elimina por orina y en las hemorragias o deshidrataciones, los riñones son los que retienen el agua para reducir el nivel de orina. Los riñones tienen glomérulos, que son muchos capilares que rodean túbulos, donde se produce la reabsorción tubular. El glomérulo más el túbulo es la nefrona, forman la nefrona o nefrón, que es la unidad funcional y estructural del riñón, ¿sí? Gracias a las nefronas es donde se produce esta filtración o reabsorción. Los uréteres son órganos por donde se transporta la orina, la vejiga urinaria es donde se almacena la orina y la uretra es el órgano por donde sale la orina al exterior. Aquí tienen un esquemita, ¿sí? Como la arteria aorta que viene desde el corazón, llega a la arteria renal a la zona de los riñones, cómo llega ahí esa sangre lista para el filtrado, parte, ¿sí? De los todos los desechos van hacia la vejiga urinaria a través del uretra y se excreta, y lo que se reabsorbe, ¿sí? Va por vena renal y vena cava inferior. A su vez tenemos otro esquema más pequeño de el glomérulo, ¿sí? Y el túbulo, cómo está rodeado de capilares, ¿sí? Y forma el nefrón. El sistema linfático, además del aparato circulatorio que todos conocemos, existe en nuestro cuerpo otro tipo de circulación que corresponde al sistema linfático. Se trata de un sistema de transporte semejante al aparato circulatorio, con la diferencia de que no es un sistema cerrado, sino que se inicia en los tejidos corporales, continúa por los vasos linfáticos y desemboca en la sangre, realizando por tanto un trayecto unidireccional. Sus funciones son transportar el líquido de los tejidos que rodea las células, principalmente sustancias proteicas, a la sangre, porque debido a su tamaño no pueden atravesar la pared del vaso sanguíneo y recoger las moléculas de grasa absorbidas en los capilares linfáticos que se encuentran en el intestino delgado. El sistema linfático está compuesto por la linfa, los vasos linfáticos, los órganos linfoides primarios, que es la médula ósea y el timo, y los órganos linfoides secundarios, que son los ganglios linfáticos, el vaso y el tejido linfoide asociado a mucosas. En el siguiente esquema podrán ver el sistema linfático, que es un poco complejo. Nosotros vemos las partes principales, que nos quede un poquito claro que es un sistema que tiene que ver con el sistema venoso, ¿sí? También
que nos quede muy en claro que interviene en el sistema inmune, ¿sí? Fundamentalmente, ¿sí? Eso es lo más importante. Y desde lo nuestro, que el movimiento influye sobre este sistema porque lo activa, activa la circulación linfática, todo lo que es movimiento. Entonces, es muy conveniente para tener mejores las defensas y en especial en la época que estamos viviendo. La linfa es un líquido incoloro compuesto de glóbulos blancos, proteínas, grasas y sales. Se transporta desde los tejidos hasta la sangre a través de los vasos linfáticos. En el sistema linfático no existe una bomba que impulse la linfa, a diferencia de lo que ocurre en aparatos circulatorios, sino que se mueve aprovechando las contracciones musculares. Ello es posible porque los vasos linfáticos se sitúan entre el tejido muscular y al realizar el cuerpo movimientos cotidianos comunes es cuando se activa y la circulación linfática siendo muchísimo más lenta que la sanguínea. Los vasos linfáticos son los conductos por donde circula la linfa y son muy similares a las venas, ya que están formados por tejido conjuntivo y unas válvulas en las paredes que evitan el retroceso de la linfa. Los vasos linfáticos, según van penetrando en los tejidos corporales, se van haciendo cada vez más pequeños y más finos hasta convertirse en capilares linfáticos. Así es donde se recogen las sustancias que no pueden ir por sangre debido a que su tamaño les impide atravesar la pared del vaso sanguíneo, siendo transportadas a través de los vasos linfáticos que se van haciendo cada vez más grandes según se van acercando al final del trayecto. Los vasos linfáticos convergen en dos troncos principales, en el conducto linfático derecho que recoge toda la linfa de la parte superior del cuerpo y el conducto linfático torácico que recoge la linfa del lado izquierdo del cuerpo. Estos conductos desembocan finalmente en el torrente sanguíneo, concretamente en la vena cava superior y en la vena subclavia izquierda. Los ganglios linfáticos son nódulos pequeños en forma de frijol, con un tamaño inferior a 1 centímetro que en condiciones normales no se llegan a palpar. Se encuentran formando racimos en varias zonas del cuerpo como en el cuello, las axilas, las ingles, el tórax y el abdomen. Las funciones de los ganglios linfáticos son la de filtrar linfa de sustancias extrañas, como bacterias, células cancerosas y destruirlas, así como producir glóbulos blancos, como linfocitos, monocitos, células plasmáticas encargados de destruir a las sustancias extrañas. Cuando hay una infección en el organismo, los ganglios linfáticos aumentan su tamaño debido a la producción adicional de glóbulos blancos para hacer frente a la misma. Al hacerse más grande es cuando se pueden llegar a palpar y es un indicador de que nuestro cuerpo está respondiendo. Si pasado un tiempo el ganglio no vuelve a la normalidad o incluso aumenta más de su tamaño, habría que acudir al médico para que valorara la situación. El linfoma es un cáncer del sistema linfático y normalmente se manifiesta por el aumento del tamaño de los ganglios, llamándose adenopatías. De allí la importancia de acudir al médico con la aparición y palpación de un ganglio. Por último, comentar que el sistema linfático constituye una parte muy importante del sistema inmunológico. Es el encargado de defendernos de las agresiones externas, debido a la función de los órganos linfoides. Los órganos linfoides pueden ser primarios o secundarios. Los primarios es donde maduran los linfocitos y son el timo y la médula ósea. El timo es una glándula formada por dos lóbulos y situada detrás del esternón. Su función es la maduración de los linfocitos T. La médula ósea es el tejido donde se fabrican las células de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Se encuentra en el interior de los huesos y es donde maduran los linfocitos B. Los órganos linfoides secundarios. En los órganos linfoides secundarios es donde se presentan las sustancias extrañas o antígenos y se inicia la respuesta inmune específica. Son los ganglios linfáticos, el vaso y el MALT.
Los ganglios linfáticos producen glóbulos blancos ante la presencia de un antígeno. El vaso está situado en el lado izquierdo de la cavidad abdominal y formado por la pulpa blanca correspondiente al tejido linfoide y la pulpa roja a los vasos sanguíneos. Su función inmunológica consiste en la producción de anticuerpos y la destrucción de bacterias. Y el MALT, que es el tejido linfoide asociado a mucosas, se encuentra en el tracto gastrointestinal, respiratorio y genitourinario.